El 5 de octubre del 2025, una mujer de 72 años apareció en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, empujada en silla de ruedas, con un tanque de oxígeno portátil colgando del costado y una mirada que ya no era la de antes. La reconocieron de inmediato. Era Verónica Castro, la misma mujer que durante 5 décadas había sido la cara más glamurosa de la televisión mexicana, la dueña de los late night shows que paralizaban al país los viernes en la noche, la actriz que llenaba estadios completos en Rusia, cuando los ricos también lloran, se transmitió detrás del telón de acero. Y ahí estaba, sin maquillaje, con la respiración asistida por una manguera de plástico, sola. Una reportera se acercó con un micrófono y le preguntó por Yolanda Andrade. La cara de Verónica se contrajo. Murmuró algo de cosas feas, de cosas antiguas, y siguió empujada hacia la puerta de embarque por un asistente. Eso es lo que el público vio. El video duró unos segundos, se viralizó rápidamente. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos crueles, otros compasivos, algunos con memes, otros con frases tipo «qué injusta es la vida». Pero ese video, esos pocos segundos de imagen en un aeropuerto, era apenas la punta de un iceberg. Pero lo que no viste tú en ese video que circuló por todas las redes es que al lado de ella no iba su hijo, ni el mayor, ni el menor. Iba un empleado, el hijo que le dio la fama, el que la hizo abuela, el que le dedicó canciones desde el escenario del Auditorio Nacional. No estaba ahí. Y para entender por qué, tienes que escuchar lo que ella misma dijo 6 años antes, en su casa de Valle de Bravo, encerrada, sin maquillaje, con las cortinas cerradas, después de firmar el adiós más doloroso de la televisión mexicana. Le confesó a una persona muy cercana que ya no quería seguir, que se sentía agotada de tanto mal, que en ese momento, en esos días después del retiro, había pensado en morirse. Esa frase la repitió en privado más de una vez. Y aunque después la suavizó frente a las cámaras, las personas que estuvieron con ella en ese encierro lo confirmaron. La mujer que crió a millones de niñas mexicanas a través de la pantalla, la que les enseñó a soñar con telenovelas, la que era la voz de cabecera de las amas de casa, quería irse de este mundo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te contaron sobre esta historia. Primero, ¿por qué Cristian Castro creció llamándole mamá a su abuela y no a la mujer que lo parió? Segundo, lo que ocurrió esa noche del 2004 en la casa de la abuela Socorro. ¿Y por qué Verónica eligió inventar la historia de que se cayó de un elefante para tapar lo que realmente le pasó? Tercero, la frase exacta que pronunció el 12 de septiembre del 2019, cuando se encerró en su habitación y nadie pudo sacarla de ahí durante semanas. Y cuarto, lo que pasó el día que despertó del quirófano. En julio del 2024, miró el teléfono esperando una llamada, y esa llamada nunca llegó. Te voy a avisar cuando llegue cada una. No te vayas. Pero para entender cómo fue posible que la diva más amada de México terminara así, necesitas conocer el mundo que la construyó. Porque esta historia no empieza el día que la subieron a una silla de ruedas. Empieza mucho antes. Empieza en una colonia modesta de la Ciudad de México, en los años 50, con una niña que se llamaba Verónica Judith Sainz Castro y que iba a misa los domingos con su mamá. Verónica nació el 19 de octubre de 1952 en la colonia San Rafael. Era hija del ingeniero Fausto Sainz Astol y de Socorro Castro Alba. Tenía 3 hermanos,
Beatriz, también actriz. José Alberto, que después se convertiría en uno de los productores de telenovelas más poderosos de Televisa, El Güero. Y Fausto, ejecutivo de televisión. La familia no era pobre, pero tampoco era rica. Era de esa clase media mexicana que en los 60 soñaba con que las hijas hicieran una carrera, se casaran bien, tuvieran hijos. Y Verónica, desde niña, fue la más bonita. Todos lo decían en el barrio. La maestra de la primaria, la señora de la papelería, las vecinas. Esa belleza la marcó. La casa de los Sainz Castro en la colonia San Rafael era una casa de techos altos, de patio interior, de las que todavía existen en algunas calles de aquel rumbo de la Ciudad de México. Don Fausto trabajaba como ingeniero. Doña Socorro se ocupaba del hogar y de los 4 hijos. La economía no alcanzaba para lujos, pero alcanzaba para que los niños fueran a buenos colegios y para que la mamá, los domingos, se vistiera con ese cuidado que tenían las señoras mexicanas de los años 60 cuando iban a misa. Verónica heredó algo de esa casa que iba a marcarla siempre: la obediencia a la madre, el respeto a los hermanos mayores, la idea de que en la familia nada se cuenta a los de afuera y, sobre todo, la fe. Verónica fue una mujer profundamente católica. Hasta el último día de su carrera, repitió que la fecha de su retiro la había elegido por ser el 12 de septiembre, la fecha en la que se celebra a la Virgen de Guadalupe, a la que llamaba mi Santa Madre. Esa devoción, lejos de ser un detalle decorativo, fue lo que la sostuvo en los momentos en los que todo se le caía encima. La Vero rezaba, hablaba con su Virgen, le pedía cosas, le agradecía cosas, le contaba sus penas. Esa era la mujer que vivía detrás de la diva. A los 17 años, cuando todavía estudiaba la preparatoria, Verónica empezó a desfilar como modelo. Y a los 18 ganó el concurso de El Rostro del año 1970. Era el certamen de belleza más importante de la televisión mexicana en esa época. Un golpe de suerte que le abrió las puertas de la industria del espectáculo. Recuerda esa fecha, 1970. La televisión mexicana acababa de pasar a ser, de manera oficial, el medio dominante del país. 4 de cada 5 hogares ya tenía un aparato de televisión. El Mundial de Fútbol del 70 había sido transmitido por primera vez a color desde México. El boom económico de la época permitía a las familias mexicanas comprarse muebles, electrodomésticos, coches. Y la televisión era el escaparate de todo eso. Los anunciantes pagaban fortunas por aparecer en los descansos comerciales, y los programas que más anuncios vendían eran las telenovelas y los certámenes de belleza. Verónica entró a la industria por la puerta más codiciada del momento, la de la cara bonita, la que sale en la pantalla a las 9 de la noche, porque tú tienes que entender algo. En México, en los años 70, no existía Internet. No había redes sociales, no había 100 canales de cable. Había Televisa, y Televisa era el señor de la televisión, el dueño de lo que tú veías por la noche en tu sala, el que decidía quién era famoso y quién no. Si Televisa te abría la puerta, entrabas al Olimpo. Si te la cerraba, no existías. Y a Verónica le abrieron la puerta. En 1972, con apenas 20 años, debutó en la telenovela El amor tiene cara de mujer, producida por el legendario Valentín Pimstein. Era una niña entre las divas de la época, pero tenía algo, esa mezcla de inocencia y picardía, esa carcajada limpia, esa forma de mirar a la cámara que parecía que te estaba mirando a ti. La industria la fichó, y desde ese momento nunca más paró de trabajar.
Lo que casi nadie sabe es que en paralelo a su carrera, Verónica estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló en 1979 con una tesis sobre organismos internacionales de televisión. Era inteligente, no solo bonita. Pero México en los 70 no quería actrices intelectuales. Quería actrices que llenaran los foros y que hicieran reír a las amas de casa. Y eso fue lo que el sistema le pidió que fuera. Lo demás, su carrera universitaria, sus lecturas, su curiosidad por la política internacional, todo eso quedó archivado. La industria del espectáculo no lo necesitaba. En esos primeros años de carrera, Verónica conoció al hombre que iba a marcar su vida para siempre. Se llamaba Manuel el Loco Valdés. Era hermano de Tintán. Era hermano de Don Ramón. Era una de las estrellas de comedia más importantes de México. Tenía 40 años, Verónica tenía 20, y era casado. Estaba casado con la actriz Arcelia Larrañaga. Recuerda ese nombre, Arcelia Larrañaga. La vas a necesitar para entender lo que viene. Verónica y Manuel coincidieron grabando una película. Fue Bikinis y Rock, una película ligera de 1972, donde compartían cartel con la vedette Olga Briskin. La química entre el comediante maduro y la joven actriz fue inmediata. Empezaron una relación clandestina que duró pocos meses. Verónica tenía 20 años. Estaba enamorada. Era la primera vez que se enamoraba en serio. Manuel se le apareció a ella como lo que era para todo México. Un cómico encantador, un hombre simpático, un personaje irresistible. Y como buena hija de los años 60, Verónica creyó en lo que él le decía. Le dijo que no estaba con nadie. Le dijo que ella era su única ilusión. Le dijo lo que se le decía a las muchachas en aquel entonces para conseguir lo que se quería conseguir. Y entonces, sin planearlo, quedó embarazada. Cuando se lo dijo a Manuel, descubrió la realidad. Él estaba casado con la actriz Arcelia Larrañaga. Tenían años de matrimonio. Tenía hijos previos también, fuera de su matrimonio formal, porque Manuel Valdés era un hombre con un historial complicadísimo. A lo largo de su vida, iba a tener 12 hijos reconocidos, con varias mujeres distintas. Pero en ese momento estaba casado y no iba a dejar a Arcelia. La actriz acababa de cumplir 22 años, estaba sola, embarazada y con la confesión más dura encima. El padre de su hijo había estado mintiendo durante toda la relación. Su primer gran amor fue su primera gran traición. Así de simple, así de injusto, así fue. Lo que Verónica hizo a continuación dice mucho de ella. Décadas después, en una entrevista con Ventaneando, ella misma lo contó con sus propias palabras. Buscó a Arcelia Larrañaga. Le pidió disculpas, cara a cara. Le dijo que no quería hacerle daño a otra mujer, que no había sabido que él era casado, y le prometió que no iba a volver a verlo nunca más. Y cumplió esa promesa. Manuel Valdés se desentendió del embarazo. No la acompañó al hospital, no fue a las consultas, no le mandó dinero. Verónica tuvo que empeñar el coche que la llevaba a la universidad para poder pagar las cuentas del hospital donde iba a parir. ¿Te imaginas lo que es tener 22 años, estar estudiando una carrera, grabando una telenovela y descubrir que el hombre que te presumió en México como su novia estaba casado? ¿Te imaginas lo que es ir a la universidad con un vientre de 8 meses y medio mientras tus compañeras te miran de reojo? Eso le tocó a ella, sola, sin ayuda de él, sin apoyo de la industria que entonces tenía una regla no escrita. Las actrices no se embarazaban antes de casarse. Si lo hacías,
Tu carrera se terminaba. Pero Verónica no quiso renunciar. Tuvo a su hijo el 8 de diciembre de 1974. Lo registró únicamente con sus apellidos. Le puso Cristian Castro, sin Valdés, sin nada del padre. Y aquí, en este punto, entra el personaje que cambió toda la historia que estás escuchando. Su nombre era Socorro Castro Alba, la madre de Verónica. Tu protagonista, la abuela. Recuerda este nombre también, porque ella va a ser la pieza que sostiene todo lo que viene. Cuando Verónica salió del hospital con un bebé en brazos, sin pareja, con una carrera apenas empezando y con producciones que ya la estaban llamando para grabar de nuevo, tomó la decisión que iba a definirlo todo. Dejó al niño con su mamá. Socorro se mudó a la casa de Verónica, tomó al bebé y empezó a criarlo como si fuera suyo. Mientras tanto, Verónica se iba a los foros de Televisa a grabar de 6 de la mañana a 11 de la noche. Guarda esa imagen, una abuela empujando un cosito de bebé por los pasillos de un departamento mientras la madre del niño está en un estudio de televisión grabando escenas de amor para una telenovela. Esa imagen es la que explica todo. Ahí empezó la herida que 45 años después iba a reventar. Para entender lo que se quebró entre Verónica y Cristian, tienes que entender primero cómo era el sistema dentro del cual ella estaba atrapada. Televisa en los años 70 y 80 no era una empresa de televisión normal, era una maquinaria, una de las más eficientes del mundo en la producción industrial de telenovelas. El emporio de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre, funcionaba bajo un principio muy simple. Las estrellas no eran personas, eran productos. Y los productos se exprimen mientras dan jugo. El propio Azcárraga lo dijo una vez en una frase que se hizo famosa. México es un país de jodidos, y para los jodidos hacemos televisión. Esa filosofía permeaba toda la empresa. Las estrellas eran, en ese mundo, herramientas para entregar audiencia a los anunciantes. Y mientras dieras audiencia, eras importante. El día que dejaras de darla, te jubilaban sin contemplaciones. Cuando una actriz era contratada en Televisa, firmaba un contrato de exclusividad. Eso significaba que durante el tiempo del contrato no podía trabajar para nadie más. No podía firmar comerciales con marcas que la empresa no aprobara. No podía ir a otra televisora. No podía tomarse vacaciones cuando ella quisiera. La televisora le ponía las fechas, los horarios y las jornadas. Y las jornadas eran brutales. Una grabación de telenovela en esa época empezaba a las 6 de la mañana y terminaba pasada la medianoche. 3 meses seguidos sin un domingo libre, sin un cumpleaños con la familia, sin un viaje. Era tu vida, te pertenecía a Televisa. Y a cambio, lo que recibías a través de los años era una paga modesta en comparación con lo que la empresa generaba contigo. Las grandes fortunas no eran de las actrices, eran de los dueños de la empresa, de los productores estrella como Valentín Pimstein, de los licenciatarios que vendían las telenovelas a otros países. Las actrices recibían un sueldo fijo. Bueno, sí, pero comparado con los millones que generaban sus rostros en el mercado internacional, era una migaja. Esa era la regla. Y nadie la cuestionaba. Si la cuestionabas, ya no te llamaban para la siguiente novela. Punto. Verónica entró en esa maquinaria con un bebé recién nacido y nunca salió. Mientras Cristian aprendía a caminar, ella estaba grabando Pasiones encendidas. Mientras Cristian aprendía a hablar, ella estaba terminando Mañana será otro día. Y en 1979, cuando Cristian tenía 5 años y empezaba a preguntarse por qué su mamá
no estaba nunca en casa, Verónica protagonizó la telenovela que iba a cambiar la historia de la televisión latinoamericana entera. Los ricos también lloran. La produjo Valentín Pimstein. La protagonizó con Rogelio Guerra. Y lo que pasó después fue absurdo, porque ese melodrama, hecho con presupuesto austero, con escenarios reciclados, con guiones escritos sobre la marcha, se vendió a más de 100 países, llegó a la Unión Soviética en plena Guerra Fría, y los rusos enloquecieron. La novela se transmitió en la URSS en los años 80 y se convirtió en un fenómeno difícil de explicar. Decenas de millones de soviéticos se sentaron frente al televisor cada tarde a llorar con Mariana, el personaje de Verónica. Mariana era una huérfana criada en la sirvienta de una casa rica que se enamoraba del hijo del patrón. Una historia simple, pero los rusos, que llevaban décadas sin acceso a televisión occidental que mostrara colores, ropa de marca, casas con jardín, vieron en esa novela una ventana a un mundo que apenas podían imaginar. Cuando Verónica fue a Moscú a promocionar la novela, miles de personas la esperaron en el aeropuerto. Le besaron las manos, le tocaron el vestido, lloraban. Para una generación entera de mujeres soviéticas que vivían bajo el régimen, Verónica era la cara de un mundo que apenas podían imaginar. Esa imagen, la del aeropuerto de Moscú, lleno de mujeres soviéticas llorando frente a una actriz mexicana, se quedó grabada en la historia de las telenovelas como uno de sus momentos más absurdos y más bellos. Tú la recuerdas así, con ese peinado de los 80, con la sonrisa amplia, con los ojos claros. Entrabas a tu casa, prendías la televisión y ahí estaba ella, en tu sala, como si fuera parte de tu familia. Si eras niña, querías parecerte a ella. Si eras una señora, la sentías como tu amiga. Si eras hombre, estabas enamorado de ella en secreto. Esa era la mujer que estaba en pantalla. Pero la mujer que estaba detrás de la cámara, a las 2 de la mañana, regresando a su casa, en un coche con la utilera, esa mujer no la conocía nadie. Verónica llegaba a su departamento, abría la puerta y veía a su hijo durmiendo en los brazos de Socorro. Y a veces, según contó la propia Verónica, años después, el niño la miraba con esa mirada de los hijos a los que no les explican qué pasa. Esa mirada que dice: ¿quién eres tú y por qué estás aquí? Cristian llamaba mamá a Socorro. Eso lo dijo el propio cantante en múltiples entrevistas a lo largo de los años. La mujer que lo bañaba era Socorro. La que le hacía el desayuno era Socorro. La que iba a las juntas escolares era Socorro. La que le secaba las lágrimas cuando se caía era Socorro. Verónica era una visita célebre, glamurosa, que entraba un rato, lo abrazaba y se iba otra vez al estudio. Y a Cristian eso le marcó la vida. Aquí viene lo primero que te prometí. ¿Por qué Cristian Castro creció llamándole mamá a su abuela y no a la mujer que lo parió? Quizá tú conoces a alguien así. Quizá tú misma fuiste criada por una abuela o una tía mientras tu mamá trabajaba. ¿Sabes lo que es esa herida que no se nombra? Esa herida que nunca se quita. Porque cuando tú eres niño y la persona que te calma en las noches no es tu mamá, algo en tu cabeza se confunde para siempre. Y lo que pasó en la casa de Verónica Castro fue eso, pero en una versión amplificada por la fama, por la ausencia de padre y por algo que nadie quiso mirar de frente. A los 9 años, Cristian se enteró por accidente de quién era su padre. Verónica lo había llevado a Acapulco a un descanso. Estaban en un hotel. Caminaban por un pasillo y al fondo, otro pasillo, venía un señor que a Verónica le resultó conocido. Cuando se acercó al elevador, lo identificó.
Era Manuel el Loco Valdés. La leyenda, el padre, el hombre que se había desentendido del embarazo. Y ahí estaba, en el elevador, con su misma cara, con sus mismos gestos, mirando a un niño de 9 años que no sabía quién era él. Verónica miró a su hijo, lo tomó del hombro y le dijo, con esa naturalidad que solo da el miedo: «Cristian, este es tu papá». El niño se quedó frío, Manuel también. Saludaron. El niño no entendió mucho, pero esa imagen, ese encuentro fortuito en un hotel, ese padre que era una estrella conocida en todo el país, pero que no había estado nunca en su cumpleaños, en su escuela, en su comunión, esa imagen se le clavó a Cristian para siempre. Pasaron los años. Cristian, en su adolescencia, ya con la curiosidad encima, le pidió a su madre que le dejara ver a su padre. Verónica no lo facilitó. Manuel tampoco lo buscó. El niño, ya hecho un joven, ya entrando a la fama por sí mismo como cantante, vivía con una pregunta abierta. ¿Quién soy yo? ¿Hijo de quién? ¿Parecido a quién? Manuel y Cristian no se reencontraron como padre e hijo de verdad, hasta que Cristian tenía 31 años y nació su primera hija, Simón. El cantante decidió buscar a su padre. Le dijo a su equipo: «Consíganme el teléfono de mi papá. Mi hija merece conocer a su abuelo». Manuel respondió. Vino, conoció a Simone. Y ahí, ya entrados los 50 años de uno y los 30 del otro, intentaron tener una relación. Manuel, el loco. Valdés murió en agosto del 2020, a los 89 años, de cáncer. Hasta entonces, 31 años de ausencia. 31 años de un padre que estaba en la televisión cada semana, pero que no había sabido cómo ser papá. Mientras tanto, Verónica seguía siendo la diva. En 1987 protagonizó Rosa Salvaje, otra telenovela que se vendió por todo el mundo. Esta vez interpretó a Rosa García, una muchacha pobre que vivía en una vecindad y que se enamoraba del rico Ricardo Linares. La novela hizo historia de nuevo. Llegó a más de 90 países. Verónica tenía 35 años. Estaba en la cima absoluta. Y en su vida personal, mientras tanto, había encontrado a un nuevo amor. Se llamaba Enrique Niembro. Era empresario. Era el dueño del Cirque du Soleil en México. Verónica se enamoró. Pensó que esta vez sí. Pensó que se iba a casar. Y se embarazó de nuevo. Tuvo a su segundo hijo, Michel Castro, en 1985. Y entonces, otra vez, lo mismo. Enrique Niembro también estaba casado. También tenía hijos con otras mujeres. También se desentendió. Verónica se quedó otra vez sola con un bebé en brazos. Esta vez, ya con un adolescente Cristian de unos 10 años en casa, que también vivía con la abuela Socorro. La historia se repetía. Los hombres pasaban. Los hijos se quedaban. Y Socorro, la Madre Eterna, seguía cargando con todos. Verónica tenía 2 hijos de 2 hombres distintos, ninguno de los cuales asumió la paternidad. Y la prensa, en lugar de preguntar qué pasaba con esos hombres, qué pasaba con esa industria que producía hombres así, prefirió enfocarse en la vida amorosa de Verónica, como si fuera ella la que tenía un problema. Eso era México en los 80. Eso era el espectáculo. Y eso ella lo aguantó. A finales de los 80, Verónica empezó a conducir programas de variedad. Mala Noche, no. Fue el primero. Era un late night show, transmitido a la medianoche, con invitados, música, entrevistas y monólogos cómicos. Se transmitía después de los informativos y reunía a millones de espectadores cada noche. Verónica salía con vestidos espectaculares, hacía bromas, reía con su característica carcajada
que se escuchaba hasta la cocina de las casas, la carcajada de la Vero. Ese sonido, esa explosión de alegría que cualquier persona mexicana mayor de 50 años todavía puede reproducir en su cabeza. Esa carcajada era el sello. Después de Mala Noche, no, vino La Movida, otro programa de variedad que Verónica condujo por años. La canción tema de La Movida, también interpretada por ella, se volvió un hit. Hasta se hizo una versión rap, hasta se vendió en versión maxi single. Y los viernes en la noche, mientras tu mamá lavaba los platos en la cocina y tu papá dormitaba en el sillón, Verónica Castro se metía a tu casa con su risa y se quedaba ahí. Como una amiga, como una vecina, como alguien de la familia. Lo que casi nadie sabe es lo que pasaba detrás de esa carcajada. Las personas que trabajaron con ella en esa época han contado, años después, que Verónica llegaba al foro de grabación del Late Night a las 8 de la noche, agotada, con las ojeras maquilladas, después de haber estado todo el día grabando otra novela en otro foro. Se sentaba en su camerino. Las maquillistas la transformaban. Le ponían las pestañas postizas, le retocaban la piel, le acomodaban el peinado de los 80, ese peinado glorioso que parecía que iba a tocar el techo. Y 20 minutos antes de salir al aire, Verónica se daba cuerda. Se reía sola en el espejo, practicaba la carcajada, se concentraba en la energía y salía. Pasaba 2 horas haciendo reír a México con un humor cálido y picaresco. Y al terminar, se subía al coche, se quitaba las pestañas, se quitaba el maquillaje y volvía a su casa donde su mamá ya tenía dormido al niño Cristian. Y al día siguiente, otra vez. 3 meses así, sin parar. Eso era la vida de la diva. En 1990 hizo Mi Pequeña Soledad. Esa fecha es importante. Recuérdala. Mi Pequeña Soledad, 1990. En esa telenovela, Verónica interpretó a una mujer que fue violada y que como resultado quedó embarazada. Después, en la historia, esa mujer sufre un accidente y se queda paralizada, en silla de ruedas, permanentemente, y se pasa el resto de la telenovela empujada por otros, criando como puede a la hija que nació de esa violencia. La hija se llamaba Soledad, por eso la novela se llamaba Mi Pequeña Soledad. Una historia sobre una mujer rota, en una silla de ruedas, criando en silencio a una niña que nació del dolor. Verónica grabó esa novela cuando tenía 37 años. Estaba en la cima de su carrera. Y el destino, o lo que sea que organiza las coincidencias, le había puesto en las manos un libreto que iba a describir, 35 años después, exactamente lo que le iba a pasar en la vida real. Una mujer en silla de ruedas, una soledad que se hereda, una hija de la oscuridad. La canción tema de la novela, Mi Pequeña Soledad, se convirtió en uno de los temas más exitosos del repertorio musical de Verónica. La cantó miles de veces, en programas, en conciertos, en homenajes, y nadie, ni ella misma, sospechaba que esa frase, Mi Pequeña Soledad, iba a terminar siendo una profecía. La iba a habitar, la iba a vivir, la iba a respirar con un tubo de oxígeno conectado a la nariz 35 años después, en un aeropuerto. Pero todavía falta para que llegues a esa parte. Todavía hay que contar lo del 2004. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente difícil de contar. Hasta aquí, lo que has escuchado es una historia común en la industria del espectáculo mexicano. Una mujer joven, una relación con un hombre casado, un hijo no reconocido, una abuela que se hace cargo, una madre que trabaja sin parar y una distancia emocional que se va acumulando con los años como polvo en un mueble.
Pero lo que viene ahora es lo que la maquinaria de Televisa nunca quiso que se contara con claridad. Lo que se tapó, lo que se cubrió con otra historia inventada para distraer al público. Y para entender por qué se tapó, tienes que entender cómo funcionaba la prensa rosa de aquella época. En México, en los años 90 y en los principios del 2000, los programas de espectáculos no eran enemigos de las grandes estrellas, eran cómplices. Había un acuerdo tácito entre las productoras de los programas, los conductores y las propias estrellas. Yo te ayudo a vender tu disco, tu novela, tu película. Tú me das una entrevista cuando te la pido. Y si pasa algo feo en tu casa, lo callamos. Si tu marido te golpea, lo callamos. Si tu hijo se mete en problemas, lo callamos. Si tu hermana cae en adicciones, lo callamos. La industria se protegía a sí misma porque la imagen de las estrellas era la fuente del dinero. Si la imagen se manchaba, todos perdían. Por eso, durante décadas, las cosas oscuras de las grandes figuras se mantuvieron ocultas con un éxito notable. Y aquí entra la noche del 2004. Para situarnos, Cristian Castro tenía 30 años. Era ya un cantante consolidado, con discos de oro y de platino, con conciertos por todo el continente, con una carrera propia. Después de haber sido el bebé Cristian de los noticieros, después de haber crecido bajo la sombra de su madre, había logrado algo que pocos hijos de famosos consiguen: una carrera respetada por sí misma. Sus baladas románticas se escuchaban en todas las estaciones de radio. Su disco Mi vida sin tu amor había vendido millones de copias. Era la nueva voz romántica de México. La voz que las mujeres de tu generación tarareaban en sus cocinas, en sus carros, en las bodas de sus hijas. Verónica tenía 51 años. Estaba conduciendo Big Brother VIP, el programa de telerrealidad de Televisa, en la segunda temporada que empezó el 28 de septiembre del 2003. Cristian acababa de conocer a una abogada argentina que se llamaba Valeria Lieberman. Se enamoró rápido, quiso casarse rápido. La pareja se casó en enero del 2004 en Estados Unidos, en una ceremonia íntima. Y a Verónica esa relación no le gustó nada. La propia actriz lo confesó después en una entrevista con la revista People en enero del 2007. Le dijo a la periodista con sus propias palabras: «Siento que Cristian es una pérdida total, por eso este dolor tan grande». Y agregó sin filtros: «Yo se lo dije a Valeria, frente a sus papás, que no había química entre nosotras. Yo hablo claro». Esa frase, recuérdala también, es la otra cita que vas a escuchar varias veces en este video. Cristian es una pérdida total. Una madre diciendo eso de su hijo en una revista internacional. Para que entiendas el tamaño del dolor que ya había en esa relación, incluso antes de lo que pasó. Entonces, según la versión que muchos años después contó Yolanda Andrade en febrero del 2024, una noche del 2004, Cristian fue a casa de la abuela Socorro a buscar unas escrituras. Iba acompañado de Valeria Lieberman. Verónica estaba ahí, se cruzaron. Hubo palabras. Verónica le dijo cosas a Valeria. Cristian se metió. Y según Yolanda Andrade, lo que pasó después fue de una violencia que dejó a Verónica en el suelo. La conductora lo dijo en cámara, en un programa de espectáculos, con estas palabras textuales: «Le pegó a su mamá, que la agarró a patadas. Yo la llevé al hospital». Yolanda fue más allá. Aseguró que ella misma trasladó a Verónica al hospital esa noche, que ella vio en qué estado quedó. Y agregó algo todavía más estremecedor: que Verónica, después de la cirugía, hasta dormida levantaba los brazos,
como si soñara que se estaba defendiendo de una agresión. Las consecuencias, según Yolanda, fueron físicas. Una intervención quirúrgica de horas, lesiones graves en la columna vertebral. Verónica no volvió a estar bien de la espalda nunca más. Esto es lo que dijo Yolanda Andrade. Maxine Woodside, una de las periodistas de espectáculos más respetadas de México, retomó la versión en octubre del 2025. El comunicador Maximiliano Lumbia, periodista argentino que ha cubierto a Cristian Castro durante años, agregó detalles y aseguró que la cirugía duró 6 horas y que Verónica, para no manchar a su hijo, eligió contar otra historia. La historia del elefante. Aquí viene lo segundo que te prometí. Lo que ocurrió esa noche y por qué Verónica eligió contar lo del elefante. Quizá tú has vivido esto. Quizá tienes una amiga, una hermana, una vecina que fue lastimada por alguien de su propia sangre. Y en vez de denunciarlo, eligió callar. Por vergüenza, por amor malentendido, por proteger a quien no la protegió, para que nadie hable mal de la familia, para que los hijos no sufran más. Eso es lo que le pasó a millones de mujeres en este país. Y según lo que dijo Yolanda Andrade, eso es lo que le pasó también a la mujer que tenía todo. La que tenía dinero, abogados, fama, reconocimiento. Ella también cayó, porque en el fondo ella también era una mamá. La versión que Verónica contó al público fue otra. Dijo que durante la grabación de Big Brother VIP, en pleno programa en vivo, ella estaba arriba de un elefante como parte de una rutina escenográfica. El animal hizo un movimiento brusco. Ella se cayó. Se golpeó la espalda. Esa fue la versión oficial. Esa es la que sostuvo durante años. Esa es la que está en su biografía, en sus entrevistas, en los archivos de la prensa. Pero según Yolanda Andrade, y según los periodistas que retomaron su versión años después, ese accidente del elefante nunca ocurrió. Era una pantalla, una historia construida para tapar lo que de verdad había pasado en la casa de la abuela. Y ahora viene el otro lado de la historia, porque Cristian Castro habló. En octubre del 2025, después de que el tema volvió a explotar en los medios, el cantante dio una entrevista al programa Intrusos en Argentina y por primera vez se refirió de frente al asunto. Sus palabras textuales fueron estas: no estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos, que fue difícil, fue de empujones. Estábamos jóvenes y bueno, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, para nada, golpes. Cristian admite el conflicto, admite que hubo empujones, admite las palabras feas, pero niega categóricamente los golpes, niega las patadas, niega lo que dijo Yolanda Andrade. Entonces, ¿qué pasó realmente esa noche? Como periodista no te puedo dar una respuesta definitiva porque no la hay. Hay 2 versiones. La de Yolanda Andrade, que dice haber sido testigo y haber llevado a Verónica al hospital. Y la de Cristian Castro, que dice que hubo empujones pero nunca golpes. Lo que sí hay son hechos verificables. Verónica Castro, después del 2004, empezó a tener problemas crónicos de columna. Eso está documentado. En julio del 2024 fue intervenida quirúrgicamente del hombro por una lesión que ella misma vinculó al accidente del elefante. Eso también está documentado. En el 2025 fue vista en silla de ruedas y con oxígeno portátil. Eso lo viste tú en los videos. Lo que cada quien crea sobre el origen de esas lesiones es asunto suyo. Pero lo que es innegable es que algo pasó esa noche en la casa de la abuela Socorro. Algo lo suficientemente grave como para que 2 décadas después
siga siendo el tema más doloroso de la familia. Algo que rompió la relación entre madre e hijo durante años. Y algo que la abuela Socorro, que fue testigo de todo, se llevó a la tumba sin contar nunca una sola palabra al respecto. Y aquí es donde tienes que entender el verdadero mecanismo. Porque lo importante no es quién tiene la razón. Lo importante es que en la industria del espectáculo mexicano, cuando algo así pasaba en la casa de una estrella, el sistema entero se activaba para taparlo. Los managers llamaban a los periodistas amigos. Los publicistas redactaban comunicados. Las productoras daban instrucciones a sus conductores para que no tocaran el tema. Y la historia oficial se inventaba. El elefante. Siempre hay un elefante. Un accidente en una escalera, un viaje familiar, una gripe complicada, cualquier cosa menos la verdad, porque la verdad habría hundido la carrera del cantante y habría humillado a la madre. Así que todos ganaban callando, todos, menos una mujer que quedó con una lesión que nunca se le quitó. Si esta historia te está conmoviendo, si quieres seguir conociendo casos como este, suscríbete al canal. Aquí no contamos chismes. Aquí honramos la memoria de las mujeres que la industria del espectáculo prefirió callar. Las que dieron todo y a las que después les pidieron que no hablaran. Cada video que ves aquí es un acto de justicia tardía. Un homenaje a las mujeres que durante décadas se les exigió sonreír mientras todo se les caía encima. Si crees que esas mujeres merecen ser escuchadas, suscríbete y deja un comentario. Esta es una comunidad que no permite que estas historias se olviden. Y vamos a seguir. Después de aquella noche del 2004, la relación entre Verónica y Cristian se rompió. Pero no en público. En público, todo era amor. Cuando había un homenaje, ahí estaban los dos. Cuando había un cumpleaños, los flashes de los fotógrafos los retrataban abrazados. Cuando había una entrevista de control de daños, los dos repetían que se querían mucho. Y posiblemente era cierto. Porque el amor entre una madre y un hijo no se borra con una noche, ni siquiera con una violencia. Lo que se rompe es algo más sutil. Es la confianza. Es la cercanía. Es la posibilidad de levantar un teléfono sin pensarlo dos veces. Esa fue la que se hizo añicos esa noche. Verónica nunca volvió a ser la mamá presente. Cristian nunca volvió a ser el hijo cariñoso de tarjetas postales. Aprendieron a ser dos personas que se quieren a la distancia, que se ven en el cumpleaños del nieto, que se mandan flores en el Día de la Madre, que se escriben mensajes en redes sociales. Pero la habitación de las cosas íntimas se cerró y nunca se volvió a abrir. En esa misma entrevista de People en el 2007, Verónica también dijo otra frase que la prensa no destacó tanto, pero que es reveladora. Dijo que Cristian se había convertido en alguien que no soportaba, que la relación con Valeria, su nuera argentina, era imposible, que ella, Verónica, hablaba claro y le había dicho a Valeria, enfrente de sus padres, que entre ellas no había química. Esa fue la Guerra Fría que duró años. Mientras tanto, Verónica seguía conduciendo programas. Big Brother VIP, La Movida, programas especiales. La industria seguía alimentándose de su imagen. Y ella, agotada, seguía sonriendo frente a las cámaras como había aprendido a hacer desde los 20 años. Pero algo estaba cambiando. Algo se estaba acumulando dentro de ella. Si tú la viste en esa década, en esos programas de los 2000, ¿te diste cuenta? Verónica reía menos. Verónica hablaba más bajito. Verónica tenía una mirada que parecía estar siempre un poco lejos de donde estaba su cuerpo. Pero la audiencia mexicana no se preguntó por qué.
Estábamos acostumbrados a que ella estuviera ahí. Era la Vero, era la abuela cariñosa, era la madre simbólica del país. ¿Dónde estábamos nosotros, entonces, mientras ella se apagaba en la pantalla? ¿Dónde estaba su familia? ¿Dónde estaban los que decían ser sus amigos? ¿Dónde estábamos todos nosotros, que la veíamos todas las noches y no nos dimos cuenta de lo que le estaba pasando por dentro? Llegó el 2018. Y con el 2018 llegó La Casa de las Flores, la serie de Manolo Caro para Netflix. Verónica protagonizó el primer episodio con un personaje que marcó el regreso espectacular. Era Virginia de la Mora, la matriarca, la dueña del secreto, la actriz que se moría en el primer capítulo y que se pasaba el resto de la serie como un fantasma, como una sombra, como la conciencia que persigue a sus hijos. Para muchos críticos fue el mejor papel de su carrera. Para el público fue un reencuentro con la diva que llevaba años escondida. Verónica firmó solo para la primera temporada. Después se retiró del proyecto. Algunos dijeron que fue por desacuerdos creativos. Otros que ya no tenía energía para el ritmo de una serie de Netflix. La verdad, como tantas veces, se quedó entre la propia Verónica y sus colaboradores cercanos. Pero ese éxito de La Casa de las Flores hizo algo importante. Reactivó la atención sobre ella. Y con la atención llegó una mujer que iba a poner punto final a todo. Su nombre era Yolanda Andrade. Yolanda Andrade había sido amiga de Verónica durante años. Conductora del programa Mala Noche, no, conducido en su momento por la propia Verónica, había estado en el círculo cercano de la diva durante mucho tiempo. La relación entre ambas siempre había sido tema de especulación en la prensa. Algunos decían que eran solo amigas íntimas, otros aseguraban que había algo más. En junio del 2019, Yolanda Andrade, en una entrevista en YouTube, dijo que se había casado con una mujer maravillosa. No dio el nombre. La frase quedó en el aire y luego, en septiembre del mismo año, en una entrevista con el periodista Javier Poza, Yolanda fue más allá. Aseguró que se había casado simbólicamente con Verónica Castro hace unos 20 años en Ámsterdam. Que había sido un acto bonito en un lugar lejano, que tenía fotos, que tenía videos, que tenía pruebas y que pedía a Verónica que la desmintiera si era mentira. Verónica en ese momento estaba en un programa llamado Venga la Alegría. La conectaron por teléfono y Verónica negó todo. Dijo que si no se había casado con los padres de sus hijos, mucho menos se iba a casar con Yolanda Andrade. La frase con la que la actriz cerró aquella llamada fue dura. Dijo: quise mucho a Yolanda, pero ya no, porque ya se pasó de graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva. Pero la chispa ya estaba encendida. Lo que vino después fue una semana entera de declaraciones cruzadas, entrevistas, comentarios en redes sociales, peleas públicas. La prensa rosa se lanzó al asunto como buitres. Programas enteros se dedicaron al tema. Conductores como Gustavo Adolfo Infante salieron a decir que había visto fotografías de la supuesta boda en el celular de Yolanda. Aseguró haber visto a Verónica con un vestido blanco pegadito y a Yolanda con un smoking de hombre. Aseguró que se estaban besando en la imagen. La vida íntima de Verónica Castro, una mujer de 66 años, se discutía a las 4 de la tarde en programas de televisión como si fuera un partido de fútbol. Cristian Castro, el hijo de Verónica, entró al ruedo defendiendo a su madre y exigiendo pruebas. Yolanda respondió con más declaraciones. El nombre de Verónica se mencionó miles de veces en redes. Se hicieron memes, se hicieron caricaturas
Se discutió su vida íntima en programas que ella nunca hubiera visto en su sano juicio. Llegó a recibir amenazas de muerte por correo electrónico y mensajes en Instagram. Y en su casa, la vieja diva, la mujer que ya tenía 66 años, observaba todo desde el silencio. Llamó a su hermano José Alberto Castro, el Güero, el productor de Televisa. Habló con él, lloró, le dijo que ya no podía más. Y el 12 de septiembre del 2019, Día de la Virgen de Guadalupe, su Santa Madre, como ella misma la llamaba, Verónica Castro publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de un video de su hijo Cristian interpretando la canción Alguna vez. El mensaje, que se hizo viral en cuestión de minutos y dio vuelta al mundo, decía con sus palabras textuales: «La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión. Por 53 años entregué mi vida con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal. Y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz». 53 años. 53 años de carrera. 53 años de levantarse a las 5 de la mañana para llegar al foro a las 6. 53 años de aprenderse libretos con la luz prendida hasta las 3 de la mañana. 53 años de dejar a un niño con una abuela porque el productor llamaba. 53 años de sonreír frente a una cámara con la espalda doliendo, con el alma cansada, con un dolor que no se podía decir. Y todo eso terminó con una publicación en Instagram a las 7:30 de la noche, hora del Pacífico. Eso es lo que nunca se te contó. Que el retiro de Verónica Castro no fue una decisión profesional tomada en una oficina. Fue un grito de auxilio. Un auxilio de una mujer que ya no tenía fuerzas, que llevaba 15 años cargando una herida en la espalda y una herida en el corazón. Y que ese 12 de septiembre, entre el acoso mediático y el desgaste acumulado, no pudo más. Después de ese mensaje, Verónica desapareció. Se fue a su casa de Valle de Bravo, se metió a su habitación, cerró las cortinas y durante semanas, según contaron las pocas personas que tuvieron acceso a ella en ese tiempo, la diva no quería ver a nadie. No comía bien, lloraba, hablaba sola. Días enteros sin abrir las cortinas, días enteros con la televisión apagada, días enteros sin atender el teléfono. Hubo un momento, una noche en particular, según contaron a personas del círculo cercano, en que la actriz se sentó en el borde de la cama, con la cara hundida entre las manos, y pasó horas así. Su asistente personal de toda la vida la encontró así una madrugada y se quedó con ella sin decir nada. La acompañaba en silencio. Eso era todo lo que se podía hacer. A esa misma asistente, según se ha contado años después, Verónica le confesó algo que esa persona después repitió en el círculo más íntimo. Verónica le dijo que ya no quería seguir, que se sentía agotada, que en algunos momentos había pensado en morirse. Aquí viene lo tercero que te prometí, la frase exacta que pronunció Verónica en ese encierro. Quizá tú también has pasado por un momento de oscuridad así. Un momento en que la vida se vuelve tan pesada que te preguntas si vale la pena seguir. Un momento en que el teléfono no suena, los hijos no llaman, los amigos de toda la vida se han muerto o se han alejado, y tú te quedas sola con los recuerdos de lo que fuiste. Ese momento lo han vivido millones de mujeres en este país, entre ellas una de las que tú más has querido. Y nadie lo supo porque nadie preguntó. Lo que Verónica suavizó después en entrevistas formales fue el lenguaje. Frente a las cámaras dijo cosas como: «Estoy agotada,
o necesito mi paz. Pero las personas que estuvieron cerca en ese encierro confirmaron una versión más cruda. Hubo días de oscuridad real. Hubo noches en las que se preguntó si valía la pena seguir respirando. Y eso lo dijo ella misma en privado. La diva más amada de México, la mujer que enseñó a generaciones a soñar, en sus peores momentos pensó en irse. Y sin embargo, no se fue, se levantó. Como tantas mujeres mayores que tú conoces, se levantó porque alguien tenía que seguir levantándose. Por la nieta, por la rutina, por el médico que le decía que tomara las pastillas, por la voz de su madre, Socorro, que ya estaba muerta, pero que se le aparecía en los recuerdos diciéndole: «Ándale, Vero, levántate, hija». Y se levantó. Pero no volvió a ser la misma. Algo en ella había cambiado para siempre. La diva ya no era la diva, era una sobreviviente. Aquí hay que decir algo importante. Verónica Castro pertenece a una generación que nunca tuvo herramientas emocionales para procesar lo que le pasaba. La generación de las mujeres mexicanas nacidas en los 50. Las hijas de madres que vivieron la pobreza, que sobrevivieron al campo, que les habían enseñado que llorar era debilidad y que callar era virtud. A ellas nunca les hablaron de terapia, nunca les hablaron de salud mental. Cuando se sentían mal, iban a la iglesia. Cuando alguien las traicionaba, lo perdonaban en silencio. Cuando un hijo las lastimaba, se aguantaban. Y cuando ya no podían más, simplemente se enfermaban del corazón, del estómago, de la espalda, del cuerpo. La somatización. La forma de las mujeres mexicanas mayores de 50 años de procesar el dolor. El cuerpo se enferma porque el alma no tiene cómo expresarse. Y eso es lo que le pasó a Verónica. Toda esa carga, toda esa traición acumulada, todos esos secretos guardados, todos los abandonos, todas las heridas, no encontraron forma de salir. Y se quedaron dentro del cuerpo. Y el cuerpo, después de 5 décadas de cargar todo eso en silencio, dijo basta y se rompió. Eso es lo que se ve hoy en una silla de ruedas, con un tanque de oxígeno colgando del costado. Pero el final de la historia no era el 2019. El final de la historia se estaba escribiendo todavía. Porque mientras Verónica intentaba reconstruirse en Valle de Bravo, su cuerpo seguía deteriorándose. Las lesiones de la espalda, las del hombro, las del cuerpo entero acumulado por 2 décadas de dolor disfrazado, empezaron a manifestarse de otra forma. Los médicos le dijeron que tenía problemas crónicos de columna, que iba a necesitar cirugías, que tenía que cuidarse. Y Verónica, esta vez, no podía esconderse detrás del maquillaje. El maquillaje ya no la sostenía. El cuerpo le pasaba la cuenta. En octubre del 2022 surgió otro escándalo, esta vez peor. El conductor y paparazzi Jorge Carvajal lanzó una acusación pública contra Verónica relacionada con supuestas conversaciones, fotografías y videos que la actriz habría tenido con un grupo de fans menores de edad a través de videollamadas. Las acusaciones fueron muy graves. Verónica negó todo. Su familia salió a defenderla. Sus abogados se movilizaron. La actriz lo demandó. Y aunque las acusaciones nunca se confirmaron formalmente, y Verónica mantuvo en todo momento su inocencia, el daño a su imagen pública fue brutal. Una mujer que había construido durante 5 décadas una imagen de la diva más amada de México, ahora veía cómo unos hashtags de redes sociales, una palabra inglesa que ella probablemente ni siquiera sabía pronunciar, se asociaba a su nombre. La cosa era demoledora. Para una mujer mayor, católica, conservadora,
criada en la colonia San Rafael en los años 50, leer cosas así sobre ella misma en Internet era el infierno. Y en su casa, la mujer que había vivido 53 años bajo los reflectores, ahora vivía pendiente de cada nuevo titular, de cada nueva acusación, de cada nueva mentira. Porque eso es lo que nadie te explica sobre la fama en México. Cuando tú dejas de ser útil para la industria, cuando ya no puedes subir audiencia, cuando ya no estás en pantalla, se convierte en mercancía todo lo que sobra de ti. Tus problemas de salud, tus escándalos viejos, tus dolores privados. Cualquier cosa sirve para un clic, cualquier cosa. Y la mujer, que ya no tiene el ejército de publicistas detrás, se queda sola respondiendo preguntas para las que no tiene respuestas. Y entonces llegó julio del 2024. La cirugía. Verónica fue intervenida del hombro por una lesión que ella misma vinculaba al accidente del elefante de Big Brother. Una operación seria. Le pusieron anestesia general, le abrieron, le ajustaron, la cerraron. Y cuando despertó en el cuarto del hospital, lo primero que hizo fue mirar el teléfono. Estaba conectada a un suero. Tenía dolor, le costaba moverse. Y miró la pantalla esperando algo. Una llamada, un mensaje, cualquier señal del hijo que durante 50 años le había dicho: «Te amo, mami». El teléfono no sonó. No llegó ningún mensaje. Y los días siguientes, mientras se recuperaba en su casa, Verónica fue contando con quién había estado en contacto. Su hijo menor, Michel Castro, sí la había visitado. La había acompañado. Le daba vueltas cada que podía. Estaba pendiente. Pero Cristian Castro no. Cristian estaba de gira con la cantante Yuri por distintas ciudades. Estaba lejos. No la había llamado. No la había visitado. Cuando los reporteros le preguntaron a Verónica por la falta de contacto de Cristian, ella misma lo dijo en cámara, frente a Ventaneando, sin tapujos. Que su hijo no se había puesto en contacto con ella, que no la había llamado, que no la había visitado, y que ella desconocía exactamente dónde estaba. La diva más grande de México, en ese momento, no sabía ni siquiera en qué ciudad andaba su propio hijo. Eso es lo que la prensa publicó textualmente en julio del 2024. La cara de Verónica al decirlo, con la voz cansada, con los ojos un poco hundidos, sin maquillaje, fue la cara de millones de madres latinoamericanas que han pasado por lo mismo. Esa cara la viste tú alguna vez. Tal vez en tu mamá, tal vez en tu abuela, tal vez en el espejo, una mañana cualquiera. Antes de la cirugía del hombro, en marzo del 2024, había aparecido también un audio filtrado en redes sociales. En el audio, Cristian Castro hablaba con una tercera persona y se quejaba de su madre. Decía con frustración: «No sé por qué está tan nerviosa, yo ya me comuniqué con ella, pero ella insiste e insiste». El audio dio vuelta al mundo. Por primera vez, los seguidores escucharon en su propia voz lo que Cristian decía cuando creía que nadie lo estaba escuchando. Una voz cansada, una voz harta, una voz que sonaba más a hijo agotado que a hijo cariñoso. Verónica nunca respondió públicamente al audio, pero cualquiera que se haya enterado en su casa, leyendo en el teléfono cosas que un hijo dice de ella, sabe que ese tipo de cosas dejan marca. Dejan más marca que cualquier portada de revista, porque las portadas se olvidan. Pero la voz de tu propio hijo diciendo «ella insiste e insiste» se queda repitiéndose en tu cabeza durante meses. Esa imagen es la que cierra todo lo anterior. La mujer que se rompió cargando a su hijo recién nacido,
mientras grababa pasiones encendidas. La mujer que crió a millones de niñas a través de la pantalla, mientras la suya propia no aprendió a llamarla mamá. La mujer que aguantó durante décadas el escándalo, la traición, el acoso, el linchamiento mediático, ahora estaba postrada en una cama de hospital, recién operada, mirando un teléfono que no iba a sonar. Aquí viene lo cuarto que te prometí. El día que Verónica Castro despertó del quirófano y miró el teléfono. Quizá tú has pasado por un momento así. Esperas una llamada que no llega. Esperas un mensaje de alguien que tú diste todo por él. Y el teléfono se queda en silencio. Ese silencio es más largo que todos los aplausos que te dieron cuando eras joven. Ese silencio pesa más que todas las portadas de revistas. Ese silencio es la soledad más pura que existe. Es la soledad de la madre que dio todo y que al final se da cuenta que no fue suficiente. A finales del 2024, Christian intentó reconciliarse con su madre. Hubo una comida. Hubo fotos en redes sociales en las que aparecían sonriendo. La prensa habló de un reencuentro, de un acercamiento después de años de distanciamiento por el tema de Mariela Sánchez, otra novia argentina del cantante, esta vez una mujer separada con 2 hijos, a la que Verónica también desaprobó públicamente. Verónica accedió a la foto, como había hecho tantas veces en su vida. Sonrió para la cámara, para que se viera bien, para que el público pensara que todo estaba arreglado. Pero las personas más cercanas saben que el daño no se reparó del todo. Las heridas más viejas no se cierran con una comida y una foto en Instagram. Las heridas viejas duelen toda la vida. Mientras tanto, en Argentina, en su programa Intrusos, Christian rompía el silencio sobre el viejo episodio del 2004. Confesaba que había habido empujones, negaba los golpes, hablaba de jaloneos, hablaba de palabras feas, pedía que ya no salieran las noticias viejas, que la vida de su mamá merecía respeto. Y mientras tanto, Verónica, que ya estaba en su casa con un tanque de oxígeno, escuchaba esas declaraciones desde lejos y no decía nada. Su silencio decía más que cualquier respuesta. Su silencio era el resumen de 50 años de vida pública. Su silencio era el costo final. Hay algo aquí que tienes que entender antes del cierre, porque a estas alturas del video tal vez te estás preguntando, ¿y qué pasó con Yolanda Andrade en todo esto? La mujer que detonó la última crisis, la que provocó el retiro. ¿Qué fue de ella? La vida tuvo un giro sorprendente con Yolanda Andrade. En el 2023, Yolanda fue hospitalizada de emergencia por una hemorragia cerebral. Después le diagnosticaron esclerosis múltiple y un aneurisma cerebral. 2 enfermedades degenerativas, sin cura, que poco a poco le fueron quitando la movilidad, la vista, el habla. La mujer que en el 2019 provocó el escándalo más grande de la vida de Verónica, terminó ella misma postrada por una enfermedad. En agosto del 2025, Yolanda lo dijo con sus propias palabras. Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno, los doctores me han ayudado mucho, poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar. Después del aneurisma, le diagnosticaron también fotofobia. Ahora se le ve con un parche en uno de los ojos. Su voz, antes potente, ahora se quiebra. Su andar, antes seguro, ahora es de paso corto. En una de las apariciones públicas más recientes, Yolanda confesó que sufre depresión absoluta, que no cree vivir más de 5 años, que está despidiéndose. La vida, a veces, escribe finales que ningún guionista de telenovela se atrevería a escribir. Las 2 mujeres que se hirieron mutuamente,
las dos divas de la televisión que se acusaron y se contestaron y se destrozaron en pantalla, terminaron las dos en silla de ruedas, las dos con tanques de oxígeno, las dos rotas. Y aunque siguen sin reconciliarse oficialmente, la madre de Yolanda, una señora que se llama Rafaela Gómez, llamó a Verónica Castro hace poco. Le pidió que ya no hablara más del asunto. Y Verónica, según contó la propia Yolanda, accedió. Las dos viejas amigas, ahora viejas enemigas, ahora viejas mujeres rotas, se mandan bendiciones desde sus respectivas habitaciones. En octubre del 2025, un periodista en el aeropuerto le preguntó a Verónica por la salud de Yolanda. Verónica, en silla de ruedas, con oxígeno, respondió: «Que tenga mucha salud y que Dios la guarde». Una bendición, después de todo lo que se habían dicho, después de todo lo que se habían hecho, una bendición. Es lo único que les queda a las mujeres de esa generación. La bendición, la oración. La fe en que algo más grande que ellas se encargue de las cuentas que el tiempo ya no permite saldar. Esa frase, que Dios la guarde, es la frase con la que las mujeres mayores de México cierran los capítulos imposibles. Cuando alguien las traicionó, cuando alguien las hirió, cuando ya no hay forma de pelear por la razón, que Dios la guarde. Es una rendición elegante. Es un perdón al estilo de las abuelas. Es la forma de decir: ya no quiero más con esto, que se encargue Dios. Y muchas de ustedes, las que están escuchando este video, lo saben, lo han dicho, lo han escrito en mensajes que no enviaron, lo han pensado frente a la foto de alguien que ya no responde el teléfono. Es la oración silenciosa de las mujeres mayores cuando ya no hay nada más por hacer. Es la frase de las que ya cansadas, ya derrotadas, ya rotas, todavía tienen la entereza de no maldecir a quien las dañó. Una frase imposible, una frase enorme, una frase que debería estar grabada en alguna pared de algún museo dedicado a la dignidad de las mujeres mexicanas mayores. Lo que pasó con Cristian Castro es otro capítulo. Sigue siendo uno de los cantantes más exitosos de habla hispana. Sigue dando conciertos, sigue sacando discos, tiene 3 hijas, es abuelo, vive entre México, Argentina y Estados Unidos. Habla con su madre, pero la herida sigue ahí, debajo de la sonrisa de las fotos en Instagram. Y la cosa más importante que sucedió hace poco tiempo fue que Cristian Castro confirmó públicamente en distintas entrevistas que la persona que verdaderamente lo crió fue su abuela Socorro, que era ella la que lo llevaba al colegio, que era ella la que le hacía la comida, que era ella la que le secaba las lágrimas. La frase de Verónica en la revista People del 2007, «Cristian es una pérdida total». Esa frase quedó registrada y todavía hoy aparece en las reseñas que se hacen sobre la familia. Es una frase que duele, pero es una frase que es real. Una madre que ve a su hijo como una pérdida es una madre que en algún momento de la vida sintió que algo se le había roto sin posibilidad de arreglo. Y ese algo, según parece, nunca se arregló del todo. ¿Y qué pasó con la abuela Socorro? Socorro Castro Alba, la mujer que fue la madre real de Cristian, falleció hace varios años. Se llevó al sepulcro todo lo que sabía, todo lo que vio en su casa esa noche del 2004, todo lo que escuchó, todo lo que calló para no destruir a su hija ni a su nieto. Esa mujer cargó un secreto enorme durante el resto de su vida y nunca habló. Si tú la hubieras conocido en sus últimos años, te habrías encontrado con una señora dulce, callada, con la mirada lejana, que cuidaba sus plantas y veía televisión. Pero detrás de esa imagen había un archivo entero de cosas no contadas.
Esa abuela que crió a un cantante famoso, que vivió en una casa donde pasaron escándalos, que fue testigo de momentos que la prensa nunca supo, esa abuela se fue a la tumba con todo eso. Y posiblemente fue lo mejor que pudo hacer por su familia. Porque así fueron las abuelas de tu generación y la de tu mamá. Abuelas que guardaron los secretos de las hijas para que pudieran seguir adelante. Abuelas que limpiaron lo que otros ensuciaron. Abuelas que criaron a los nietos como si fueran hijos, porque las hijas tuvieron que salir a trabajar. Abuelas como las tuyas, como las mías, como las de millones de familias latinoamericanas. Esas abuelas hicieron de la resistencia un oficio. Y cuando se fueron, se llevaron historias que nunca nadie va a conocer. El propio Christian, en distintas entrevistas, ha hecho un reconocimiento público que vale la pena escuchar. Ha dicho una y otra vez que la abuela Socorro fue para él la figura materna real, que era ella la que lo recogía del colegio, que era ella la que lo metía en la cama, que era ella la que rezaba con él antes de dormir. Cuando murió Socorro, hace varios años, el cantante quedó devastado, más devastado que cualquier otra pérdida que hubiera tenido. Porque cuando se muere una abuela que fue tu mamá real, lo que se muere no es una abuela, es la persona que te enseñó qué era la cercanía, qué era el olor a casa, qué era la mano que te tomaba la frente cuando tenías fiebre. Para Christian, la muerte de Socorro fue como quedarse otra vez sin mamá, pero esta vez para siempre. Y es ahí donde se entiende por qué la relación con Verónica se complicó tanto. Porque Verónica, en el fondo, siempre había sido para él la mujer famosa, la actriz, la cantante, la diva, la madre simbólica que el público veía en pantalla, pero que él no había tenido cerca. Esa herida no se sana. No la sana el dinero, no la sana la fama, no la sana ni siquiera la maternidad real cuando llega tarde. Y Verónica, por su parte, intentó suplir la ausencia con regalos, con dinero, con apoyos profesionales. Pero todo eso es lo que se pone para cubrir una herida, no para curarla. La herida sigue ahí y a veces explota. Cuando se ve toda esta historia desde la distancia, una entiende algo importante. Christian Castro y Verónica Castro son víctimas del mismo sistema. Las dos. Verónica fue víctima del sistema Televisa, que la exprimió durante medio siglo y que la dejó sin tiempo para ser madre. Christian fue víctima del mismo sistema, porque su madre estaba siempre en el foro. Su padre siempre estaba con otra familia, y él creció con una abuela que hacía todo lo que podía, pero que no podía darle lo que solo da una mamá. Esa cadena de abandonos generacionales, esa transmisión silenciosa de la herida, eso es lo que terminó explotando una noche del 2004, en una casa donde dos personas que se aman, pero no saben cómo expresarlo, terminaron a los empujones, a los gritos, según unas versiones a los golpes, según otras solo a los jaloneos, pero en todo caso terminaron rotas. Y esa ruptura nunca se reparó del todo. Por eso ahora, en el 2025, una mujer está en una silla de ruedas con oxígeno y un cantante está en un escenario en Argentina cantando Azul, mientras su mamá lo ve por televisión desde su cama. Esa es la geografía emocional final de la historia. Una madre y un hijo que se quieren, pero que ya no saben cómo estar juntos sin que duela. Y aquí cerramos, donde empezamos. En aquel aeropuerto, 5 de octubre del 2025. Una mujer de 72 años empujada en silla de ruedas, con un tanque de oxígeno colgando del costado, con la cara de quien ya no tiene fuerza ni para enojarse. Una reportera se acerca con un micrófono. Le pregunta por Yolanda Andrade.
Verónica responde con una frase corta, cansada, sobre cosas feas y cosas antiguas, y sigue su camino. Ahora ya sabes lo que esa imagen significa. Ahora ya sabes que detrás de esa silla de ruedas hay 50 años de carrera. Una abuela que crió a su hijo en silencio. Un padre que se desentendió. Una noche del 2004 que nunca se pudo contar cómo fue. Un escándalo en el 2019 que la rompió. Una habitación cerrada donde le confesó a alguien cercano que quería irse. Una cirugía en el 2024 donde despertó esperando una llamada que no llegó. Y un teléfono que sigue sin sonar. Esa es Verónica Castro, la mujer que entró al elevador en 1972 en Televisa para grabar su primer papelito en una telenovela y que salió 53 años después en una silla de ruedas con un tubo conectado a la nariz. 72 años tiene hoy Verónica. 72 años que en su piel se ven como 80. Porque el dolor, cuando se carga sin contar, envejece más rápido que cualquier cosa. 72 años con 2 hijos. Uno que no la llama, otro que sí la acompaña. 72 años con 4 nietos a los que adora. 72 años con problemas serios de columna, con un hombro recién operado, con una respiración asistida, con depresiones que vienen y van. Y sin embargo, ahí sigue. Cada vez que la captan los reporteros, se acomoda el pelo, sonríe un poco, dice algo. Sigue siendo educada, sigue siendo digna, sigue siendo la Vero. Aunque por dentro, según las personas que están con ella, hay días en que apenas tiene ganas de levantarse, y otros en que sale a comer con sus nietas y se ríe como antes. La vida es así. Tiene momentos malos y buenos en la misma semana. Es lo que es. Y a esta edad, con todo lo que ha pasado, Verónica lo entiende mejor que nadie. En 1990, cuando Verónica tenía 37 años, grabó una telenovela que se llamaba Mi pequeña soledad. Interpretó a una mujer que terminó paralizada en silla de ruedas. La canción tema, Mi pequeña soledad, se volvió uno de sus grandes éxitos. Y nunca, ni ella, ni nosotros, ni nadie, sospechó que aquella historia ficticia que escribieron unos guionistas en una oficina de Televisa era en realidad la profecía de lo que iba a vivir 35 años después. Una mujer en silla de ruedas, una soledad que se hereda, una hija de la oscuridad. Pero la pequeña soledad de Verónica no es la de la novela, es otra. Es la de las madres que crían a los hijos a la distancia y descubren tarde que la distancia, una vez que se instaura, ya no se cierra. Es la de las divas que entregaron su vida a un público que las amó mientras eran útiles y las olvidó cuando dejaron de salir en pantalla. Es la de las mujeres que cargaron secretos para proteger a otros y al final esos otros no las acompañaron en la enfermedad. Esa es la pequeña soledad de Verónica Castro, la de las madres mayores de este país y de todos los países latinoamericanos. La que muchas de ustedes están viviendo en sus propias casas, ahora mismo, mientras escuchan este video. Y si todavía te queda alguna duda sobre qué pasó realmente en esta historia, te dejo este último dato. En enero del 2007, en aquella entrevista con la revista People, que ya hemos mencionado 2 veces, Verónica Castro le dijo a la periodista una cosa más. Le dijo, hablando de Cristian: yo lo amo más que a nada en este mundo, pero también es cierto que esta situación me tiene destruida. Esa palabra, destruida. La diva de las telenovelas, la que llenaba estadios completos en Moscú, la mujer que enseñó a soñar a 3 generaciones de mujeres latinoamericanas, decía a un periodista de una revista internacional que estaba destruida. Y esa entrevista,
que muchos pasaron por encima en su momento, ahora, 18 años después, cobra todo su significado. Verónica nunca mintió sobre lo que sentía. Lo dijo, lo gritó, a su manera. Pero nadie estaba escuchando con atención. Estaban ocupados con el chisme, con el escándalo, con los memes, con los hashtags, con los rumores. Y mientras todos hacían ruido, ella, la mujer real, la mujer detrás del personaje, se iba apagando lentamente. Mi gente querida, mujeres de poder. Sé que muchas de ustedes están en México, otras en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Houston, en Chicago, en Nueva York. Otras me escriben desde Colombia, desde Argentina, desde Perú, desde Chile. Y a todas les digo lo mismo. Esta historia no es solo de Verónica Castro. Es la historia de todas las mujeres que dieron todo y que están descubriendo, en la última parte de la vida, cómo se llama la cuenta que les pasaron por todo lo que entregaron. Es la historia de tu mamá, si tu mamá ya se fue. Es la historia de tu abuela, si tu abuela todavía vive. Es la historia, posiblemente, de ti misma, si tienes hijos que ya se fueron de casa y que llaman menos de lo que tú quisieras. Si tienes una herida con un hijo que no se ha cerrado. Si has cargado secretos para proteger a otros y al final esos otros no te protegieron a ti. Si has trabajado toda tu vida por una familia que ahora te mira como si fueras un mueble más de la casa. Si te han pasado todas estas cosas, esta historia es tuya. Y Verónica, en su silla de ruedas con su tanque de oxígeno, está representando a todas ustedes en esta historia. Cuéntenme en los comentarios, ¿cuál fue el primer recuerdo que tienen de Verónica? La primera telenovela que vieron, la primera canción que les marcó. ¿Era Los ricos también lloran? ¿Era Rosa salvaje? ¿Era Mi pequeña soledad? ¿Era La movida los viernes en la noche con su risa que se escuchaba desde tu cocina? ¿Era Macumba que cantaban en las fiestas? ¿Era Reina de la noche en el carro? Cuéntenme todo, porque esos recuerdos son el verdadero archivo de Verónica Castro. No las revistas, no los premios, sus recuerdos en su sala. Esos son los que importan. Y cuéntenme también, si quieren, una historia de su propia familia que se parezca a esta. Una mamá que dio todo, una abuela que crió a los nietos, una hermana que se sacrificó. Que las palabras de ustedes en los comentarios honren a esas mujeres. Que esta sea la sala de espera, donde las mujeres mayores son escuchadas, donde lo que callaron por décadas finalmente encuentra una oreja dispuesta a entender. Aquí hay espacio, aquí hay tiempo, aquí hay respeto. Cuéntenme. Y antes de irme, una cosa más. Si esta historia te conmovió, comparte el video con esa amiga que toda la vida fue fan de Verónica. Esa hermana que lloró con Los ricos también lloran. Esa comadre que tarareaba Macumba en la cocina. Que ellas también escuchen la verdad de la mujer que las acompañó tantas noches. Y la próxima semana volvemos con otra historia de otra mujer poderosa que dio todo y que la industria del espectáculo trató de borrar. Una historia que tampoco te contaron. Hasta entonces, mi gente, que Dios las bendiga. Y recuerden, la memoria de las mujeres